Estamos con Damián Falfán, secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Moreno. Bueno, se ha generado una polémica en estos últimos días en torno a la planta de transferencia que ya se licitó desde el gobierno nacional y según entendemos ya hay ofertas para la construcción que va a ser ubicado para que el vecino se ubique rápidamente a la altura de la curva de San Enrique en Ruta 25. Damián, ¿cuál es la postura del gobierno debido a estas manifestaciones de algunos sectores lindantes a la planta? No, primero y principal para nosotros el reclamo o las dudas son genuinas, no abrimos juicio de valor sobre las intenciones de los vecinos ni dudamos del reclamo en cuanto a las dudas que genera cuando se habla de residuos, ¿no? Entonces, sí, lo que a nosotros nos interesa es llevar tranquilidad con respecto al desarrollo técnico, ¿no? y el filtro de la normativa local, nacional e internacional que tuvo el proyecto para desarrollarse. Y nada, digamos, y poder llevar esa tranquilidad siendo claro con los vecinos y juntándonos y recibiendo ese reclamo como un reclamo genuino y de poder separar también ese reclamo de algunas intencionalidades políticas que se cruzan alrededor con respecto al proyecto, intentando confundir más que llevar claridad a los vecinos en el medio de su desesperación en el reclamo, ¿no? Gran parte del reclamo tiene que ver con el estudio de impacto ambiental que se va a realizar luego de la adjudicación de la obra. Parece que, o por lo menos es lo que manifiestan los vecinos y la lógica también, es que se le da el estudio de impacto ambiental a realizar a la empresa que tiene que hacer la obra. ¿Es así esto? Claro, eso te explico cómo es. Primero, por qué se hace, todavía no está ese estudio y por qué y en qué instancia está el proyecto. O sea, nosotros desde el municipio lo que hicimos fue desarrollar una propuesta, como si una base de necesidades para el desarrollo de ese proyecto. Eso va al Ministerio de Ambiente de Nación. El Ministerio de Ambiente de Nación filtra esa propuesta que nosotros hacemos con la normativa nacional y nos devuelve ese proyecto para revisar y modificar ciertos puntos del proyecto que nosotros mandamos. Una vez pasado ese filtro, obviamente Ambiente de Nación lo que hace es buscar la financiación a través del BID y el proyecto vuelve a ser filtrado por la normativa internacional que está abordada por el Banco Interamericano para avanzar en la financiación. Una vez que eso estuvo aprobado, se lanza la licitación con las ofertas de diferentes oferentes. Una vez que la licitación se lanzó y hay un oferente que gana la licitación, recién ahí el ministerio lo que hace no es contratar a quien gane la oferta para la construcción de la planta, sino para el diseño de la planta, en principio. Entonces, eso es el por qué todavía no puede estar el estudio de impacto, porque el estudio de impacto se hace en función a la propuesta técnica que presenta el oferente y con el diseño concreto que presenta el oferente para la construcción de la planta. Una vez pasado la revisión de esa propuesta técnica, digamos, con la cual entrega un estudio de impacto el oferente, el Estado hace una revisión de ese estudio de impacto y lo que hace es emitir una declaración de impacto ambiental, que lo que básicamente es esa declaración de impacto es la devolución de ese estudio de impacto, diciéndole a la empresa o al oferente que presenta la propuesta técnica cuáles son los puntos que tiene que revisar del diseño para poder emplazar
la construcción y aminorando, para aminorar los impactos alrededor, en cuanto a lo sonoro, en cuanto a olores, líquidos, bueno, todo eso, digamos, va en como exigencia en esa declaración y es lo que tiene que cumplir el emprendimiento para iniciar y poner el primer ladrillo en la construcción. La consultora que va a hacer el estudio de impacto ambiental, por lo tanto, es contratada por la empresa ganadora de la licitación. Tal cual. O sea, primero, nosotros, que es otra de las dudas que surge, no es el municipio quien hace la licitación, sino que es Nación quien hace la licitación y quien tiene la relación con el oferente hasta lograr avanzar con la construcción. Quien gana la licitación está a cargo de todo, digamos, las etapas. La etapa del diseño, de construcción y de emplazamiento de la tecnología adecuada para la actividad y del desarrollo del proyecto completo teniendo en cuenta lo de la declaración de impacto, que lo que hace es que lo que se va a emplazar ahí no interfiera en la vida de los vecinos de alrededor. ¿Qué garantiza que esa consultora que va a realizar el estudio de impacto ambiental sea imparcial? Digo, uno siempre dice que en las épocas electorales las encuestas, por ejemplo, son positivas para aquel que paga la encuesta. En este caso, un estudio de impacto ambiental pagado por la empresa ganadora de la licitación contratando una consultora. Digo, ¿qué garantiza la imparcialidad de ese estudio? Eso siempre es así, digamos. Supongamos, una industria, saquemos que en este caso es la planta, una industria común y silvestre de un privado que quiere instalarse en un municipio, tiene que presentar su estudio de impacto y eso es aprobado o no, digamos, por el ente regulador que fiscaliza la aplicación de la normativa ambiental. En este caso hay 3 niveles, que es la normativa internacional, la normativa nacional y la normativa local, ¿no? Que, o sea, no es una cuestión de menor complejidad y que pueda depender de cuestiones oscuras donde hay un actor que negocia en una mesa cara a cara con una empresa, sino que hay todo un acto administrativo muy complejo que filtra la posibilidad de los miedos que hay alrededor del tema, ¿no? ¿El municipio tiene algún tipo de injerencia en esta etapa, digo, para hacer escuchar su opinión en torno al ganador de esta compulsa de precios, con respecto también al tema de impacto ambiental, o depende directamente y únicamente del Estado Nacional? No, ahí, digamos, en principio la propuesta que nosotros hicimos inicial del proyecto, hay una sugerencia del tipo de tecnología que nosotros consideramos viable para el proyecto, ¿no? O sea, para que te des una idea, básicamente, cómo sería como cuando uno va a construir una casa y manda al arquitecto, ¿no? Una base de necesidades. Quiero hacer una casa con 4 habitaciones, un baño y una cocina, pero después eso puede variar en el diseño y la funcionalidad de los espacios acorde a lo que considera técnicamente el arquitecto que es más viable con el espacio que cuenta. En esto es más o menos lo mismo. Nosotros mandamos una base de necesidades a donde le decimos queremos una planta de transferencia que transfiera cierta cantidad de residuos, que en este caso son 400 toneladas de residuos día, y con tal tecnología que es la que nosotros consideramos viable para operativizar la función de la planta. Eso, digamos, todavía no tiene una devolución del oferente hacia el ministerio, digamos, concreto, porque está en la etapa de diseño. Una vez que está esa etapa de diseño y está aprobada el diseño, también para el emplazamiento, digamos, tiene que haber
una aprobación a nivel local de ese estudio de impacto, ¿no? ¿Ya está adjudicada? Te digo, digamos, hay una cuestión que también, digamos, para ser claro, nosotros no ponemos en la balanza una cuestión económica, sino estamos pensando desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la salud, digamos, si no estarías hablando en este caso con el secretario de Economía, la secretaria de Economía y no con el secretario de Ambiente. Entonces, para nosotros avanzar con el tema es importante y queremos trasladarle la seguridad a los vecinos que, digamos, una vez que ese diseño llegue, nosotros y el estudio de impacto a usted lo vamos a socializar, porque además para la aprobación del estudio de impacto hay también un proceso a donde está contemplado audiencias públicas, a donde haya comunicación con los vecinos y con diferentes actores de la comunidad. Por lo tanto, va a haber audiencia pública, que iba a ser una de las preguntas que te iba a realizar. Va a haber alguna audiencia pública. Eso está, digamos, es un paso obligado para la confección del estudio de impacto, así que esa instancia va a estar, y obviamente cuando al municipio le toque filtrar lo que está declarado en ese estudio de impacto, vamos a hacer lo más riguroso y estricto que la ley nos permite, porque, digamos, somos los primeros interesados que eso no entorpezca la vida de ningún vecino, ni tampoco el desarrollo político de nuestro proyecto, ¿no? Damián, ¿tenés información si ya fue adjudicada la obra? Porque nosotros lo estuvimos buscando en el boletín oficial y no lo habíamos advertido aún. Sí, ahí ya está el proceso de preadjudicación. Ahora, nosotros todavía no tenemos una comunicación oficial del Ministerio, porque justamente está en este proceso que te decía, ¿no? Que hay un proceso de relación directa entre el Ministerio y el oferente, a donde se da el proceso del diseño, ¿no? O sea, el momento del diseño de la planta para avanzar en los pasos que siguen posterior hasta llegar en su momento a la construcción de la planta en sí. Por lo tanto, no está adjudicada entonces. Ahí está en ese estado, es en la preadjudicación, digamos. Perfecto. El otro tema que se habló mucho tiene que ver con la zonificación de ese sector. Da la zonificación, hay que modificar la zonificación en el Consejo Deliberante. ¿Cuál es la situación legal al respecto? No, desde el punto de vista normativo no hay nada que objetar, digamos, o sea, si no, de hecho, no habría posibilidad alguna, ni siquiera que el municipio empiece a plantear el proyecto en el Ministerio de Ambiente de Nación, ni mucho menos que el Banco Interamericano avance en la financiación del proyecto. El lugar la zona es una Industrial 1, ¿no? Que es una zona apta para esta actividad y para tantas otras actividades, digamos, industriales, lo cual, te comento, digamos, la actividad que se va a desarrollar en la planta ni siquiera es una actividad industrial de proceso industrial, digamos, porque es solamente una planta de transferencia. La planta va a recibir los residuos por un proceso de compactación en bateas herméticas, va a trasladar los residuos de un lugar al otro, que es el lugar de disposición final, que es el SEAMSE. Digamos, esto para aclarar, digamos, hay actividades inclusive en esa zona que pueden llegar a tener una mayor complejidad que esta planta que nosotros estamos proponiendo. ¿Va a haber una planta de tratamiento de líquidos también dentro de este proyecto? Dentro del proyecto está contemplado, digamos, todos los ítems que permiten bajar los niveles de impacto en cuanto al ambiental y la relación con el entorno.
una planta de tratamiento de líquidos, o en cuanto a ruidos, según cómo esté diseñado la planta, hay muchos métodos de cómo bajar los niveles de contaminación sonora. En cuanto a los olores también hay métodos y tecnologías que permite bajar el impacto en ese sentido. Ahora, todo eso, digamos, nosotros lo sabemos en términos genéricos, pero vamos a saber, digamos, cuáles son las herramientas que se van a aplicar en el emplazamiento una vez que entremos en conocimiento del diseño final de la planta, a la cual, obviamente, en el proceso de la emisión de la declaración de impacto, se le va a poner exigencias mayores si desde el punto de vista técnico las áreas competentes así lo consideren. Damián, desde que clavan la primera pala para remover el primer trozo de tierra, tienen 6 meses para terminar la obra. Es desde el que comienzan la obra, los 6 meses de plazo. Claro, eso depende, digamos, también de la propuesta técnica que presente el oferente, digamos. O sea, nosotros hoy no sabemos si la propuesta es en construcción en seco, si es construcción tradicional, eso depende, ¿no? Depende de los valores económicos en cuanto a lo que significa la construcción, pero también varía el tiempo de construcción según qué tecnología se utilice para construir la infraestructura, ¿no? Estamos hablando de una inversión millonaria que hace el gobierno nacional a través del BID. ¿Recordás cuánto es el presupuesto? Mirá, realmente fue, para nosotros es una apuesta muy grande, digamos, que hace nuestro distrito el Ministerio de Ambiente, digamos, creemos que justamente porque la propuesta técnica y política que presentamos consideramos es seria, y eso realmente lo tenemos que agradecer de parte del Ministerio de Ambiente y Nación por la confianza en esa propuesta que nosotros hacemos. Y junto con lo de la planta está contemplado también la licitación que ya sucedió, que es la de los 27 camiones. Justamente eso te voy a preguntar al final. Pero en la planta de tratamiento específicamente son 215 millones lo que está presupuestado. 215 millones, sí, exactamente. Damián, desde la ignorancia absoluta, es un préstamo del BID que hace el gobierno nacional. Ese préstamo hay que devolverlo. El municipio de Moreno tiene que aportar fondos. ¿Cómo es la cuestión financiera? No, por eso justamente es una financiación que se da, digamos, lo hace el BID, digamos, la plata la pone el BID, pero es parte del presupuesto del ministerio, digamos. O sea, el municipio lo que hace es presentar la propuesta técnica y recibir los fondos para la ejecución del proyecto, pero eso al municipio no le va a costar, no le va a significar gasto de las arcas municipales, sino que simplemente le va a ser a la inversa, ¿no? O sea, gracias a ese aporte que hace el Ministerio de Ambiente de Nación, permite al municipio reconfigurar la estructura económica, ¿no?, interna del municipio, que permite reinvertir en otras cuestiones estructurales que hasta el día de hoy no se está pudiendo. Que es más o menos la misma lógica que fuimos utilizando en otras etapas, como por ejemplo en el cambio del sistema de recolección y otras cuestiones que se fueron dando, que no están ligadas directamente a este área, pero básicamente fue digamos, el norte que nosotros utilizamos para poder aplicar nuevas políticas que permitan mejorar las condiciones de vida del conjunto de los morenenses. Básicamente los problemas digamos, se resuelven con una política clara, pero además con recursos económicos para ejecutar esa idea, ¿no? ¿La titularidad, una vez que esté finalizada la planta, va a ser del municipio o va a haber un periodo que va a estar bajo la órbita de titularidad del ministerio?
No, eso, digamos, pasa directamente al municipio. Hoy la titularidad del predio ya es del municipio. O sea, está dentro de un parque industrial. No sé si todos los vecinos saben, por la duda lo comento. O sea, los emprendimientos privados, digamos, cuando usan una cierta cantidad de extensiones de tierra, tienen que compensar al municipio cediendo una parte de esas tierras. Entonces, este terreno a donde nosotros estamos pensando en el emplazamiento de la planta es de titularidad del municipio y viene de una cesión de una compensación de un privado. Así que y obviamente lo que se construya dentro del municipio, de ese predio, es propiedad del municipio. Damián, por último, con respecto a este tema, quiero después hablar brevemente del tema de los camiones. La decisión política del municipio es que se construya allí. ¿No va a haber alternativas? No, digamos, no, esto también, digamos, lo comento, no hay una cuestión caprichosa del municipio, sino que hay toda justamente como te decía al principio, un filtro normativo y además un filtro técnico de por qué ese es un predio viable. Primero, que es una zonificación a donde está permitida la actividad. Segundo, que es estratégico para poder lograr tener un servicio de recolección de residuos eficiente. No sería lo mismo poner esa planta en un extremo del municipio que en un lugar como es este terreno, que está justamente en el corazón del distrito y permite distribuir las distancias equitativamente en todos los recorridos de los camiones que van a llegar a la planta. Así que nosotros desde nuestra área lo que hicimos, desde la Secretaría de Ambiente en sí, nosotros lo que hacemos no es elegir el terreno, sino que lo que nosotros hacemos es hacer un desarrollo técnico del proceso de propuesta para la construcción de la planta, y después hay áreas que nos fueron proponiendo diferentes lugares que daban con la zonificación, que daban con las características del terreno, y lo que junta la propuesta técnica y la zonificación posible para construir la planta es este lugar físico, que es lo más óptimo para que sea eficiente realmente el proyecto. Sí, queda claro que no es un capricho, esto queda absolutamente claro, que viene de un análisis, pero digo, la voluntad política es construirlo ahí. Sí, digamos, no hay muchas otras, no hay opciones, digamos, de poder trasladar a otro lugar, porque el proyecto, digamos, que está financiado y diseñado en función de ese lugar, ¿no? Además, ¿por qué esto? Digamos, eso nos permite avanzar en otros proyectos que se adosan a esto, que no tienen que ver específicamente con el área. Por ejemplo, te cuento, digamos, el ingreso a la planta, que es una preocupación, está planteado y financiado dentro del mismo proyecto, la pavimentación, la obra hidráulica, que es el ingreso por la calle Don Bosco hasta la calle Atahualpa, ¿no? Que es el lugar del ingreso a la planta. Pero teniendo ese avance del proyecto, nos permite hacer planteos en otras áreas del Estado para financiar continuidad de esa obra en infraestructura y llegar y hacer una conectividad desde la Ruta 25 por Don Bosco, Atahualpa y Montezuma hasta llegar hasta la autopista. Entonces lograríamos tener una conectividad entre la Ruta 25 y autopista, que no está financiada directamente dentro de este proyecto, pero sí nos permite conseguir esa financiación para esa nueva obra y resolver una cantidad de problemas en el territorio que no tiene que ver exclusivamente con la obra, pero sí mejora el ingreso de vehículos, ambulancias, tránsito de los barrios que
está en una zona como bastante anegadas en esa zona, así que nos permite avanzar en un proyecto integral. O sea, no pensamos por un lado infraestructura, por otro lado ambiente, tratamos de tener un proyecto integral que englobe todas las áreas y permita conseguir financiación de un área, empujando con proyectos de las demás. Damián, por último, mencionaste el tema de los camiones, los 27 camiones que se están licitando también desde el Ministerio de Medio Ambiente, son 6 de 21 metros cúbicos y 21 de 17 metros cúbicos. Lo que estuvimos mirando en el tema de las ofertas es que había problemas con, a ver, lo que planteaban los oferentes, ¿no? Que las características que tenían, creo que eran los camiones de 21 metros cúbicos, con lo que pedía el pliego, no habría aquí en la Argentina. Es lo que interpreté de las ofertas que están publicadas en la web. ¿No sabés cómo está esa situación? Si se destrabó, si aceptaron alternativas. Sí, eso está destrabado, digamos, y los oferentes, el mismo proceso que te comentaba de la planta, es con los camiones, digamos, la licitación no la hace el municipio, sí hacemos una propuesta y después el municipio va destrabando en función de estas situaciones en particular. Hoy ya se están patentando los camiones, hay camiones donde ya se está montando las cajas en los tractores, o sea, en un breve periodo de tiempo esos camiones ya van a empezar a llegar al municipio. Al día de hoy ya hay 10 camiones que prácticamente están en posibilidad de entregarse, así que eso avanza. Nosotros creemos que habíamos dicho que aproximadamente en marzo, mediados de marzo iban a llegar, pero por los tiempos que se viene manejando, posiblemente eso llegue antes al municipio del tiempo que nosotros estimamos. Así que en ese sentido también es positivo, porque juntando el incremento de la capacidad de recolección con los camiones, más el incremento de la operatividad que nos daría la construcción de la planta, nos permitiría tener un servicio realmente de excelencia en cuanto a la recolección en el municipio, y nos permitiría también, como adosado en ese proceso, la posibilidad de avanzar en serio en la erradicación de basurales porque se cortaría la generación de esos basurales, ¿no? Así que en ese sentido es positivo. En la planta con esos camiones, para que te des una idea, los camiones hoy están yendo todos hacia AMSE, pero con la construcción de la planta permitiría que un solo camión lleve entre aproximadamente 4 camiones cola de pato en un solo viaje, cosa que permitiría que esos 4 camiones estén constantemente en el distrito y no pierdan 5 horas cada uno cada vez que van hacia AMSE. Entonces, ¿no hubo acuerdo con la planta de transferencia de la empresa Trébol? Sí, lo de la planta de transferencia del Trébol, se avanzó en el alquiler de esa planta. Se tardó mucho tiempo porque lo que estaba pasando ahí, que a la salida de la empresa había quedado en un desorden en la planta que no permitía que nosotros avancemos en la actividad dentro del lugar. Entonces avanzamos en el proceso de alquiler, mientras tanto fuimos acordando con la empresa cómo iba a ser la mejora del espacio para que sea acorde con la función ahí adentro. Ahora, esto es un proceso transitorio, porque, digamos, esa planta realmente para nosotros es mejor contar con esa planta que no contar, pero es mucho menos eficiente que la planta, digamos, que nosotros estamos proponiendo en la construcción a través del proyecto de Ambiente de Nación, ¿no? ¿Están trabajando entonces en la planta ya de la empresa? Aún no está trabajando la planta. Hoy estamos yendo a ver en qué condiciones está, a ver si hay cosas todavía que resolver antes de iniciar la actividad. O sea, no queremos iniciar la actividad en el lugar mientras tanto no esté todo en condiciones de que se desarrolle la actividad en el lugar.
Si mal no recuerdo, me dijiste que los alquileres de la empresa del Trébol de los camiones eran algo de 700.000 pesos aproximadamente. ¿Era así? Sí, exactamente. Mensuales. ¿Y la planta cuánto saldría el alquiler aproximadamente? El alquiler de la planta, también eso fue otro de los motivos por el cual se tardó en avanzar en alquiler, porque no había un acuerdo entre lo que nosotros como municipio consideramos que era que Lógico. podía llegar claro, a valer el alquiler y lo que la empresa pretendía cobrar. Así que bueno, hasta que llegamos a un acuerdo y el alquiler va a ser también unos 600.000 pesos mensuales. Habían pedido algo de 2 millones de pesos aproximadamente, ¿no? La empresa consideraba que el valor del alquiler eran 2 millones de pesos masivos. Eh, Hoy el valor del alquiler es 600.000 pesos con IVA incluido. bueno, Damián, por último, entonces, ¿ustedes calculan que la planta de transferencia estaría finalizada hacia el mes de agosto, pregunto? Esa es la idea, digamos, más positiva, digamos, es el tiempo óptimo, digamos, que si no hay sobresaltos en el medio, debería estar construido para agosto, entre agosto y diciembre, dependiendo las características técnicas que proponga el oferente para construir la planta. Lo que te decía al principio, si es en seco, si es construcción tradicional, bueno, eso va a depender del tiempo. Nosotros quisiéramos que esté lo más pronto posible para poder avanzar con la gestión integral de los residuos de manera lo más eficiente posible. Damián, te agradezco muchísimo, gracias por estos minutos que nos dedicaste y te mando un fuerte abrazo. Te mando un abrazo a vos también, te agradezco por la nota y nada, o sea, para los vecinos quiero que sepan que nosotros tenemos este proyecto en marcha como una mejora de condiciones de vida y es una decisión que nuestra intendenta toma, no al azar, sino teniendo en cuenta que eso va a ser un cambio positivo para Moreno, ¿no? Así que muchas gracias.